Ok, empezamos. Bien, en nombre de la Alcompat Internacional, la Asociación Latinoamericana de Control de Calidad, Patología y Recuperación de la Construcción, nos encantaría y nos gustaría queremos agradecer mucho al doctor Santiago López García por su tiempo para compartir con nosotros conocimientos de otras áreas que no son áreas específicas de nuestra asociación, pero que es una actividad bastante importante que nos encanta llevar a nuestros asociados temas diversos de los principales que tenemos en nuestra asociación. Creo que la educación más amplia, ¿no? Y el conocimiento más amplio de temas generales asociados a lo que hacemos, hacen de los profesionales asociados mejores profesionales. Esta es una actividad que se ha iniciado con la profesora Carmen Andrade y que la profesora coordina esas actividades, invita a la gente, y nosotros en este momento tenemos un enorme placer de recibirle, doctor Santiago, para esta sección. Muchísimas gracias por participar de nuestra asociación de esta forma. Gracias. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias. Bueno, pues por mi parte, recordar que la idea de estos webinarios viene precisamente inspirada por la Asociación Española para el Avance de la Ciencia, de la cual Santiago López es también vicepresidente, y ha sido para mí un gran gusto conocerle dentro de esta asociación, en la cual lo que nos preocupa es que todo lo que es la ciencia llegue a la sociedad y la sociedad sea activa promoviendo la ciencia. Y eso hace que nosotros como investigadores o como técnicos nos tengamos que preocupar mucho más de la parte del impacto social de nuestras actividades. Ya los ingenieros, yo soy de ingeniería química, pero conozco de los que sois más ingenieros civiles o arquitectos, que siempre la cuestión del impacto social es una parte muy importante de vuestra profesión. Pero yo creo que a veces no se explicita tanto y nos quedamos en la parte más técnica. Entonces la idea surgió, invitamos primero al presidente de la AEAC, a Federico Mayor Zaragoza, luego han intervenido Emilio Muñoz y Jesús Rey en la siguiente webinario, y este es el tercero. Realmente los dos anteriores han sido muy interesantes, y esta vez, dado que ahora en la pandemia digamos ya hay muchas más actividades presenciales, esta es la primera vez que adoptamos este formato, que es un formato en el cual, en lugar de invitar a toda la asociación, lo que hacemos es que hemos invitado a la Junta Directiva. Entonces aquí tiene Santiago personas desde México, España, Argentina, ahora veo a Patricia desde Chile, Mercedes, ya no me acuerdo de qué país eres, está también Oscar Lazo. Estamos 12 o 14 países latinoamericanos. También me he permitido invitar a nuestro secretario general, a Higinio, al propio Emilio y a Jesús Rey, que no sé si se conectarán. Pero la idea es grabarlo, el nuevo formato es grabarlo, porque y luego el coloquio sea entre un número de personas menos grande que toda la asociación, porque al final no les dejaba tiempo a todo el mundo de preguntar. Y por eso hemos cambiado a este formato. Si es exitoso, pues como queda grabado, pues se puede luego ya hacer disponible para la propia AEAC y Alcompat. Y yo aprovecho para agradecer muchísimo tu presencia, y como he dicho que ha sido un gran placer para mí conocerte, seguro que los demás van a poder disfrutar de tus comentarios e ideas como yo he disfrutado. Muchas gracias, Carmen. Muy bien, muy bien. Carmen, muchísimas gracias. Santiago, yo me uno a este agradecimiento. Estamos muy emocionados por la contribución que vamos a ver en un momento y a conversar contigo, ¿verdad? Quisiera comentar, aquí tenemos, como dice Carmen, a la Junta Directiva ampliada de Alcompat Internacional, y entre los que tenemos está nuestra directora de Educación, la doctora Oladis Troconis de Venezuela,
están miembros del comité editorial de la revista El Compass, Raúl Usni, Andrés Torres, Pedro Garcés, el propio Pedro Garcés, nuestro director de recomendaciones técnicas que hablábamos hace un momento, ¿verdad? Y los demás compañeros que son parte importante en la sede aquí en México. Y bueno, al grupo, tal cual como dice Mari Carmen, ¿verdad? Vamos a hacer esta reunión, este seminario muy activo. Y hoy Santiago nos va a hablar del Producto Interno Bruto y la inflación. ¿Serán buenos indicadores económicos? Entonces vamos a hablar un poquito de Santiago, ¿verdad? Santiago es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid, es doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid y ha hecho estancias postdoctorales en Italia y Reino Unido. Santiago es el director del Instituto de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad de Salamanca. Ha sido presidente de la Asociación Española de Historia Económica, vicepresidente de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia y ha trabajado en la realización de historias empresariales para las empresas Red Eléctrica de España, Iberdrola, Hispano-Suiza, Nestlé, Casa y Enusa. Santiago ha colaborado en los proyectos europeos y ha sido investigador principal de los proyectos Desigualdad Económica e Innovación, la transferencia de conocimiento en la universidad y los condicionantes del cambio tecnológico en España de 1950 a 2000. En el último año, Santiago se ha centrado en una historia de la exploración del mineral de uranio junto con Esther Sánchez y en varias publicaciones relacionadas con el COVID y el sistema eléctrico en colaboración con Cebrián. Santiago, muchísimas gracias. Adelante, estamos a tus órdenes y muy ansiosos. Muy bien, muchísimas gracias. Primero de todo al Compat por haberme invitado, evidentemente a su presidente, pero también a Carmen, que es el nexo de unión entre la Asociación para el Avance y al Compat. Lo primero que os voy a decir es cómo somos los economistas, ¿vale? Y cómo se suele desarrollar los seminarios de los economistas. Los economistas es muy habitual que en un seminario prácticamente a la primera o segunda pantalla o explicación que se haga, ya el resto de la gente esté saltando inmediatamente y siendo muy activos en el sentido de hacer una crítica no solamente constructiva, sino destructiva sobre lo que se está planteando allí. Y, por tanto, estamos muy acostumbrados a ese ritmo y a esa polémica. Y yo, en ese sentido, también quiero transmitiros esto para que, entre comillas, no me dejéis hablar, sino que me preguntéis. Por tanto, vamos a hacer más taller que una exposición ahí tediosa, entre comillas, de qué es la inflación y qué es el Producto Interior Bruto, sino que siempre consideramos que las preguntas de la gente son las preguntas que nos permiten sintetizar las explicaciones. Eso por un lado. Luego, también me gustaría lanzar digamos, defender un poco lo que es el alma de los economistas, ¿no? Porque desde que empezó esta disciplina en el siglo XIX, de hecho se la llamó la disciplina lúgubre, ¿no? Porque nos tocamos la parte más oscura, entre comillas, del ser humano, ¿vale? La parte que aparentemente busca el lucro en cualquiera de sus acciones, y luego también es la parte lúgubre porque, digamos, que está en la trastienda de todos los negocios, ¿no? Que es el contable en el despacho final de la compañía, que dice al arquitecto o a la ingeniera que eso no se puede construir porque no hay dinero, o que le quite unos materiales que eran esenciales para que el edificio de Miami no se viniese abajo, ¿no? Entonces tenemos esa, digamos,
un poco la cara de Drácula, ¿no? O de vampiros en el conjunto de la sociedad. Pero yo puedo prometer que en cuanto un estudiante de economía o administración de empresas entra en la escuela, lo primero que se le explica es que la economía, primero es complicado decir que seamos una ciencia, ¿no? Nos gusta mucho más hablar de que somos más parecidos a fontaneros que no a científicos. Y que lo que tenemos es una caja de herramientas que medianamente sabemos cómo utilizarlas y cómo hacer funcionar, ¿vale? Pero que no aseguramos que el funcionamiento sea perfecto, ¿no? Y que aprendemos mucho sobre la marcha y por tanto, predicción, pues no tenemos esa capacidad de predicción y que si quieres vender que tenemos capacidad de predicción, pues muy bien, véndelo, pero por favor advierte que esto no es así. Lo que pasa es que, claro, evidentemente hay muchos economistas que piensan, sobre todo cuando vemos la radio o la tele y desgraciadamente ahora las redes sociales, ¿no? Que pontifican, ¿no? Y te dicen lo que van a pasar mañana, cuando en realidad detrás de ellos hay unos intereses que están defendiendo y haciendo unos pronósticos en función de sus posiciones, ¿no? Esto lo notaréis inmediatamente porque son los economistas que nos llenan de datos y que parece que con el discurso de datos están dándonos, digamos, la seriedad científica, ¿no? Pues esto ha subido tal y cual y mañana subirá tal y el otro día tal, tal. Esto lo llamamos entre nosotros, lo llamamos los pingüinos, ¿no? Porque parece que están andando pasito a pasito, ¿no? Pero no te dicen por qué andan las cosas, ¿no? Entonces, dicho esto, os diré que lo primero que nosotros hacemos cuando entra un estudiante en nuestras facultades es decirle, mira, esto es una disciplina que se encarga de formar a la gente para que tome las decisiones más complicadas que puede tomar un ser humano, que es hacer las cosas, y esto lo vais a entender muy bien a la parte vuestra de ingeniero, ¿no? Hacer las cosas con la máxima eficiencia, pero consiguiendo la máxima equidad, ¿no? Es muy complicado. Esto lo sintetizamos nosotros en lo que llamamos el óptimo de Pareto, ¿no? El óptimo de Pareto es lo que tienes que conseguir mañana es que no disminuir la satisfacción del conjunto de la población. Si la decisión económica que estás apoyando o que vas a decidir disminuye el conjunto de la satisfacción de la sociedad, no la tomes. Tienes que tomar aquella que permita crecer. Ahora, sabemos que con que estemos en el 51% ya están muy bien las cosas, en el sentido de que cometemos tantas imperfecciones que si una sociedad permanentemente estuviese en el 51% ya nos daríamos por satisfechos. Por eso somos muy lúgubres, ¿vale? Bueno, esto dicho así, ¿vale? Para presentarnos como somos. Luego también os diré que yo no soy un economista al uso. Quiero decir, yo no soy un economista de lo que se puede llamar la corriente principal, el mainstream, defendiendo las posiciones de la maximización del beneficio y de que en las empresas lo más importante es retribuir de la manera más satisfactoria a los accionistas de la misma y tal. No soy, lo siento, no vais a tener la ocasión o de divertiros con ello o de atacarme, ¿no? Yo soy lo que se podría decir un economista heterodoxo, puestos a tener que tomar una decisión sobre eficiencia y eficacia, prefiero tomarla, entre equidad y eficiencia, prefiero tomarla a favor prefiero equivocarme por el lado de conseguir más equidad
que por el lado de lograr más eficiencia, ¿vale? Por tanto, lo siento, no soy la mayoría de algunos, bueno, sobre todo mis compañeros que están más en las escuelas de negocio o más en las empresas y que tienen más, que salen más en los programas de televisión o en estas cosas. Bueno, dicho esto, si tenéis alguna pregunta al respecto, yo encantado de responderla y si no, me meto en el asunto de la inflación, como veáis. ¿No? Venga, adelante. No. Venga, Pedro. Bueno, yo me estoy muriendo de ganas de hacer esta pregunta desde que supe de qué ibas a hablar. Pero ahora cuando has comenzado a hablar del tema de lo que es un economista de las decisiones responsables, lo que nos afecta, me viene a la mente un tema que a quién mejor preguntarle sino a ti, porque yo no me explico lo que está pasando en México en lo siguiente. Toda la vida, desde que tengo uso de razón, cada vez que hay una situación en el mundo, el peso mexicano se deprecia tremendamente. Han pasado sexenios donde han habido muchos tecnócratas, por ejemplo, cuando fue Ernesto Zedillo, Salinas de Gortari, teníamos los mejores economistas de Yale, de Harvard, todo, y el peso mexicano se iba abajo, se iba abajo, se iba abajo. Bueno, ahora el precio se aprecia continuamente, está llevando a niveles que nunca soñamos ni nos esperábamos. No sabemos exactamente qué pasa, solo hay una cosa que los medios alcanzan a decirnos, que hay un ahorro interno. Sin embargo, yo pienso que no es nada más un ahorro interno, porque también puedo decir que hay un montón de decisiones equivocadas del gobierno actual que deberían o en otros momentos afectaron la economía. Entonces, la pregunta es, ¿qué está pasando como una resultante que la economía de México está entre las 3 mejores ahorita en cuanto a la apreciación de su moneda, etcétera, etcétera? Dinos tu opinión. Vale, es una pregunta complicada y a la vez sencilla, ¿vale? Aparte que sé que la economía mexicana se va apreciando porque mi hijo ha estado recientemente en una estancia de 6 meses, mi hijo es biólogo y ha estado allí en la UNAM estudiando hormigas, que es su especialidad y que evidentemente en México es una potencia en el estudio de las hormigas, por la variedad que tiene y demás, ¿vale? Entonces, Pedro, yo te voy a responder como lo respondo a mis alumnos, entre comillas, de primero, ¿vale? Y muy rápido. ¿De qué depende la apreciación de una moneda? La apreciación de una moneda depende del respaldo que tiene esa moneda en la economía. ¿Y qué es lo que respalda a una moneda en la economía? ¿Vale? Lo respalda 3 cosas, básicamente. 1, el dinero que tenga la gente. Y entonces, en ese sentido, es cierto lo que tú has dicho y lo que está diciendo el conjunto de la economía, ¿no? La población, el conjunto de la población, ahora habría que ver en qué capas y cómo está ahorrando, ¿no? Entonces, eso es fundamental. 2, las divisas. Es decir, la fortaleza de una moneda lo da las divisas que pueda estar entrando. Si ahora México, que tradicionalmente es un país exportador de materias primas y de en las cadenas internacionales de producción, como muy bien vosotros sabéis y como muy bien yo he visto, porque además digamos que México es casi como mi tercera país de referencia, ¿no? O patria. Entonces, toda la industria automovilística, toda la industria alimentaria, esa conexión con el mercado abierto con Canadá y con Estados Unidos, hace que haya un flujo evidente de divisas. Y no solamente de divisas directas, ¿vale? Sino de las más interesantes, que son las remesas, ¿vale? Que he tenido la oportunidad de estudiar con la gente también del Instituto de Economía de México y con la gente de la UNAM, que tiene una importancia esencial, sobre todo para determinadas regiones de
en determinadas partes de México, pero también la inversión directa, porque esas cadenas de producción de la industria aeronáutica o de la industria del automóvil no se hacen porque sí, se hacen porque norteamericanos, europeos, asiáticos, etcétera, ponen dinero encima de la mesa, ¿no? Entonces, eso es la otra cuestión que respalda la moneda, ¿vale? Y luego, porque supone todo lo de la exportación y demás. Y luego hay una cuestión que es, bueno, ¿qué hace el Estado? ¿Cuál es la política fiscal? ¿Cuál es la política de ingresos? ¿Ha conseguido el Estado mexicano empezar, después de mucho tiempo, a controlar algo? No digo del conjunto del volumen de la deuda, sino del crecimiento de la deuda. ¿Está dando alguna señal de que eso está parando o que la burbuja esa está, digamos, no está a punto de estallar? Que es uno de los problemas que normalmente se enfrenta. Pues puede ser, ¿vale? Y entonces esas tres cosas hacen que inmediatamente tu moneda, porque la economía no funciona con variables stock, no funciona con lo que tienes encima de la mesa, sino con las expectativas, ¿no? Entonces dice, oye, están reduciendo, es decir, funcionamos con variables de flujo, nos gusta la velocidad, nos gustan las derivadas, ¿vale? Entonces, ¿está reduciéndose la hinchazón de la deuda? Sí. Es mucho más importante. No, es voluminosa y llega al tal. Bueno, pero está reduciéndose, ¿vale? Un dato que ahora, Pedro, te puedo decir que no lo sé exactamente, ¿vale? ¿Está aumentando la inversión y están siguiendo las remesas llegando? Sí. ¿Vale? ¿Están subiendo las exportaciones, etcétera, etcétera? Sí, vale. Pues entonces, todo eso hace que se generen, que las empresas tengan fondos para invertir, que las personas tengan ahorros para invertir y que el Estado tenga posibilidades de hacer nuevas inversiones, ¿no? Entonces dice, pues no queda otra que revalorizar la moneda. Ahora, me adelanto a tu siguiente pregunta, que supongo que es, ¿y por qué esto en tiempos de los supertecnócratas no se hizo? ¿Vale? Pues claro, ahí te vuelvo a la parte, te contaré que a nosotros nos gusta clasificarnos, ya os he contado cómo son los pingüinos, ¿no? Pero los pingüinos son, bueno, el mal menor, pero también el mal mayor, porque lo peor que puedes tener es un tonto al frente de la cosa, ¿no? Pero hay otra clasificación que nosotros hacemos, que son la de los economistas serpiente, ¿no? Que los economistas serpientes son muy sigilosos, ¿vale? Se meten por todos los entresijos del Estado y de las empresas, digamos, es toda la parte de, no digamos corrupción, pero al menos, digámoslo, de lobby o como a veces aquí nosotros decimos cabildeo, ¿no? Se meten ahí, ¿vale? Y trabajan para los intereses de, en última instancia, el capital internacional. No quiero decir con esto que fuese así todo, porque un buen amigo mío español estaba trabajando también en ese periodo y sé que hizo todo lo que pudo porque hubiese más reparto y más equidad desde el Ministerio de Hacienda de México. Pero, bueno, los intereses internacionales pesaban y los intereses nacionales en función de sacar determinados rendimientos económicos también funcionaban. Porque, Pedro, la economía es así. Hay gente que gana cuando muchos pierden, hay gente que gana cuando muchos ganan, ¿vale? Entonces hay gente que le gusta ganar ganando con que otros pierdan, porque ven el negocio, y hay otros que les gusta ganar cuando todos los demás ganan, ¿vale? Esto es lo que empezaba. Estas son esas decisiones entre equidad y eficiencia, ¿vale? Hay gente que sacrifica tanto la equidad que dice, ¿por qué no voy yo a ganar aunque otros pierdan? ¿Vale? Sí,
todos saben las reglas del juego que están aquí y si son idiotas y quieren poner el dinero y hacer determinadas cosas, pues que aprendan economía. Y hay otros que dicen, bueno, también tendría yo que entonces aprender a hacer puentes, ¿no? Esa es la cuestión. No sé si he sido... Hombre, fenomenal. Sobre todo en el último punto que se nos hace increíble, pero sí, el volumen de la deuda externa, nunca, o sea, solo entendíamos que el volumen solo podía aumentar, incluso se la poníamos exponencial, pero sí, en los últimos 4 años ha decrecido el volumen de deuda. Y los otros dos, por supuesto, el aumento de reserva, de las remesas y un aumento increíble de inversiones, fábricas que vienen, que nunca te vas a imaginar, ¿verdad? Que Elon Musk se traiga una mega fábrica de Tesla y que los astilleros italianos se vengan a instalar a Yucatán y cosas así que dices, caramba, pues algo va a estar saliendo bien que están viniendo. ¿Ah? Excelente respuesta, muchas gracias. Al rato tendré otra pregunta en el siguiente tema. Vale, y ya ves que te dije que teníamos cajas de herramientas. Las herramientas, yo he sacado las herramientas y he sacado, que son modelos, ¿vale? Yo he sacado mi modelo de cómo, de la pregunta que tú me haces, oye, ¿por qué se aprecia mi moneda, ¿no? ¿Por qué se aprecia el peso? Y yo te lo he dicho, esto sucede por esto. Yo no sabía que la deuda estuviese reduciéndose, pero como has visto, lo que quiero decir con esto es que la caja de herramientas la sacamos y sabemos interpretar las cosas y hacer las cosas. Si luego las ponemos en funcionamiento y fallan es porque son cajas muy imperfectas, ¿no? Como ahora hablaremos cuando hable de la inflación, ¿vale? ¿Alguna cuestión por ahí? Alexia, ¿no me quieres preguntar? ¿Sigo? Pues sigo. Entonces, la inflación. Bueno, de la inflación me gusta mucho hablar. ¿Por qué? Porque la Santa Salamanca fue la Santa Casa donde por primera vez, claro, digamos, los romanos ya tenían problemas de inflación y ya habían pensado en por qué sucedía, ¿no? ¿Qué les estaba pasando, ¿no? Pero esta fue la primera vez que se pensó y se meditó desde un punto de vista, digamos, moderno, casi preilustrado en la inflación, fue aquí, en esta Santa Casa, en la Universidad de Salamanca, a finales del siglo XVI, a finales del siglo XV, perdón, y principios del siglo XVI. ¿Por qué? Porque éramos el centro del mundo en ese momento, ¿no? No estoy hablando del ombliguismo de los españoles, sino éramos el centro del mundo como hacía 100 años antes lo había sido Constantinopla o como lo había sido hace 300 años otra ciudad, etc. En el sentido de que acumulábamos el mayor flujo de mercancías y de movimiento económico en aquel momento. ¿Por qué podemos decir esto? Pues por una sencilla razón, porque teníamos la mayor masa monetaria, es decir, el conjunto de lo que luego sería vuestro peso, ¿no? El conjunto de nuestros ducados, etcétera, y de nuestras monedas era la mayor del mundo, ¿vale? Simplemente para una anécdota que seguro que conocéis. El hecho de que las monedas, los símbolos de las monedas, normalmente tengan esas 2 barritas, el dólar tenga esas 2 barritas, o el yen también tenga esas 2 barritas, o la libra tenga una barrita, hace referencia a nuestra moneda española, que eran las 2 barras de nuestro símbolo nacional, de las columnas iba a decir de Ulises, sí, ¿no? Las columnas. Carmen, ¿son las columnas de Ulises son o no? No me lo sé, eso me estaba escuchando. Lo que es Gibraltar y el otro lado del estrecho. Las columnas son las de Ulises, ¿no? Sí, son las de, creo que sí, pero ahora se me había cruzado así, ¿no? Las columnas de Ulises de nuestro símbolo nacional, ¿no? Entonces, eso iba en todas nuestras monedas. Y de hecho, cuando las reacuñaban en China, ponían todos los símbolos de esto es del imperio chino y tal y cual, pero
procuraban no tocar las columnas, ¿no? Y es el referente que ha quedado. Y entonces esto hace que nuestra moneda, sobre todo en tiempos de Felipe II, era la moneda que se utilizaba en el mundo para, como hoy utilizamos el patrón del dólar o, entre comillas, del euro, ¿vale? Entonces... ¿Eran maravedíes? Sí, en aquel momento teníamos una gran diferencia de monedas, etcétera, que luego todo se terminó, digamos, la moneda de referencia, porque las demás que estaban en función de ella, eran nuestros ducados, ¿vale? Los ducados a los que no procurábamos que no se devaluaran de ninguna manera con mermas, es decir, quitándole trozos o añadiéndole otro metal, ¿vale? Para que bajasen de valor. Entonces eran unas monedas muy fuertes que daban también fortaleza a todo el conjunto de la masa monetaria y que eran las monedas de referencia para las transacciones internacionales. Vale, esto es importante. ¿Por qué? Porque aquí en esta Santa Casa se empezó a pensar el problema que se estaba discutiendo en Sevilla. En Sevilla los precios de pronto subían de un día para otro, entre comillas, como nos está pasando ahora en España, que, por ejemplo, las cebollas hace 2 o 3 meses costaban 1 euro y ahora cuestan el doble, 2 euros. ¿Vale? Puede decir, bueno, las cebollas no son un producto de tal y cual, pero el problema es, Dios, que en 2 meses un determinado producto ha duplicado su precio. ¿Vale? En Sevilla esto pasaba, ¿no? Y vieron que eran como olas, ¿vale? En Sevilla se duplicaba, en Madrid no llegaba a duplicarse, cuando llegaba en los Pirineos la ola ya estaba más menguada y cuando casi ya no había ola, pero había dado un toque, era en Ámsterdam, ¿vale? Entonces decían, ¿por qué sucede esta ola? Y entonces la ola vieron que era la misma ola del flujo de la cantidad de la masa monetaria que venía de vuestro oro y vuestra plata, ¿vale? Cuando la acuñabais allí o cuando la acuñábamos aquí y la distribuíamos en el mercado. Evidentemente el mercado iba distribuyéndolo por toda España y luego por Europa, ¿vale? Y entonces vieron que había, lo primero que se pensó aquí en España es que había una relación entre los precios y la cantidad de moneda que se mueve, ¿vale? Ojo, en aquella economía hablamos de economías muy poco monetizadas, es decir, el 70% de la población realmente no veía una moneda en su vida. Porque el 70% de la población vivía en una economía de trueque, tal y como había sucedido prácticamente desde el Paleolítico, ¿no? Es decir, vendían gallinas por cabras y cabras por gallinas, etcétera, etcétera. Es cierto que ya los grandes comerciantes, si ya eras mediano o grande comerciante, necesitabas algo de dinero, pero sobre todo quien movía esto era el Estado y lo que se llamaban los grandes vaqueros internacionales, ¿no? Esto es importante porque nuestras economías están absolutamente monetizadas y vosotros tenéis en vuestros bolsillos varias formas de dinero. Tenéis vuestras tarjetas, vuestros apuntes bancarios, vuestro dinero en efectivo, etcétera, etcétera, ¿vale? Son muchas maneras de dinero que tenéis. En aquel momento se enfrentaban a una economía relativamente más sencilla, ¿no? Pero que veían este fenómeno, ¿no? Y entonces empezaron a pensar, pero aquí esto no solamente es un problema de dinero y precios, sino aquí pasa algo más. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, veían que sí, esta ola se producía, pero esta ola era destructiva, porque llegaban a Segovia. Segovia en aquel momento era un emporio industrial, entre comillas, ¿vale? Con unos, se calcula que entre 400 a 500 telares, aquellos que hayáis estado en Segovia, todos esos ramales que salen del acueducto iban a parar
a maquinaria muy precaria, pero que daba muy buenos rendimientos de movimiento hidráulico para que funcionasen los telares. Entonces, era una premecanización, preindustrialización, y que esa ola de pronto destruía. Se estaban cerrando cada vez más telares. Entonces, era la siguiente pregunta, ¿vale? ¿Por qué se destruyen telares? ¿Por qué en Sevilla no quiere trabajar nadie y no se trabaja? ¿Vale? ¿Por qué en Segovia se destruyen los telares? ¿Vale? ¿Por qué? Porque según iba yendo la ola, también iba yendo la destrucción del valor del trabajo. ¿Para qué quieres tú trabajar si mañana hay una inflación de que los precios están subiendo y tu salario no te llega? ¿Para qué quieres tú producir paños si el precio de mañana de los paños está tan incontrolado que no se van ni siquiera a vender los tuyos? ¿Por qué? Porque donde las inflaciones son más bajas, van a entrar productos en tromba. Los holandeses van a entrar en trompa hacia tu economía, hasta el punto de que todavía en nuestra cultura, en la cultura española, ya no tanto porque estamos igual que vosotros, muy americanizados, etcétera, pero hasta hace poco, y eso Carmen lo sabe perfectamente, a las cuartillas de papel las llamábamos todavía las holandesas, ¿vale? Al hilo de empaquetar lo llamábamos hilo de Bramante, ¿vale? Etcétera. Todos hace referencia a cuando desaparecieron nuestras industrias e importamos masivamente todos los productos de donde paraba la inflación, ¿no? Entonces, ahí la cuestión, los economistas de aquí, con Vitoria al frente, pero también con otros economistas, entre ellos Tomás de Mercado o Azpilicueta, que fueron, o Domingo de Soto, que fueron profesores de esta universidad, sobre todo de los dominicos. Los dominicos fueron los que más se dedicaron a meditar sobre esta cuestión, y luego los jesuitas entraron en ello. Entonces, ellos se dieron cuenta que había una destrucción, y entonces dijeron, ¿cómo se para la destrucción? La única manera de parar la destrucción habría sido que los españoles hubiésemos aumentado nuestro ritmo de productividad, ¿eh? En el sentido de que hubiésemos conseguido sacar, si hoy un paño vale un ducado, lo que teníamos que haber conseguido es mañana sacar 2 paños por un ducado. Es decir, contrarrestar los precios, ¿eh? Claro, pero para contrarrestar los precios o hacer la revolución industrial o no hay remedio. Y claro, los holandeses ya la estaban preparando, mientras que nosotros ahí nos faltó tiempo, ganas y sobre todo nos faltó capital humano para hacerlo, ¿no? Entonces, ahí está la parte que empezaron a aportar sobre todo los economistas de aquí, ¿no? Que dijeron, sí, hay una relación entre el precio y la masa monetaria, pero también hay una relación entre el precio y la masa monetaria y lo que tú consigas de productivo, es decir, la actividad que tú consigas. ¿Por qué? Porque tú tienes que conseguir aumentar tanto la actividad como lo que esté entrando de dinero, porque si no, algún sitio se te estará yendo el dinero que lo que está siendo es improductivo, ¿no? Y entonces, claro, os hago la pregunta, ¿a dónde se nos iba el dinero español? ¿A dónde se nos iba? Pues se nos iba a donde se nos iba. Es decir, teníamos una guerra de religión montada en toda Europa, con un montón de tercios, o sea, de gasto, hoy diríamos, en armamento brutal, ¿no? Que era donde se iba básicamente el dinero, ¿no? Y además se aumentaba la masa monetaria, porque Felipe II, Carlos III también, pero Felipe II lo único que hacía era firmar lo que se llaman juros, es decir, deuda pública, ¿no? Y entonces decía, sobre el dinero que tengo,
ya lo pongo en circulación, pero sobre el dinero que espero venir, que me llegue de Indias, yo ya te juro, te firmo un pagaré, que diríamos hoy, para que cuando venga sea tuyo. Con lo cual la masa monetaria se disparaba tal cual. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder hacer frente a la guerra. Tener en cuenta que en aquel momento, básicamente, siendo muy escuetos, había 3 grandes poblaciones en Europa. Castilla, o el conjunto de España, con unos 7 a 8 millones, Francia con un poquito más, pero no mucho más, e Inglaterra con un poquito más, ¿vale? ¿Qué pasó al final? Pues que nosotros hemos quedado donde hemos quedado, los ingleses tienen 80 millones y los franceses tienen 60 y tantos, ¿vale? Entonces, en aquel momento todo eso pesó sobre nuestra economía y nos quedamos donde nos quedamos, ¿no? Ahora, lo que me decía Carmen. A Carmen ¿por qué Carmen me quería...? Bueno, hago otra pausa. ¿Alguna cuestión? ¿Alguna pregunta? Pedro, ¿alguien por ahí? ¿Nada? ¿Me seguís? Sí, Digo. Una pregunta quería hacerte. Raulito. Sí. Venga. Raúl. Estoy en la Argentina, vivo en la Argentina y padezco la Argentina. Así que si vamos a hablar de inflación, podríamos hablar en horas. Pero hay un tema que a mí me ronda siempre por la cabeza, que tiene que ver con el equilibrio que vos nombraste entre equidad y eficiencia. Yo creo que la base de los gobiernos populistas como los que tenemos en la Argentina, tienen que ver con esa presunta búsqueda de equidad que destruyen la eficiencia. Entonces está en un círculo vicioso en el cual, como hay que seguir repartiendo, vas en detrimento de la eficiencia, y como no tenés eficiencia, no tenés que repartir, y entonces actuás como Felipe II, ¿no? Que firma pagarés sobre el oro de las Indias que lamentablemente no tenemos. La pregunta que quería hacerte, ¿cómo se sale de ese círculo vicioso, ¿no? De acuerdo, Raúl. ¿Por qué los economistas defendemos que tiene que haber un equilibrio entre las dos magnitudes o los dos objetivos? Porque, y esto nos llevará luego a la discusión sobre el PIB. La tarta tiene que crecer, ¿vale? La tarta tiene que crecer, y la tarta crece por el lado de la eficiencia. Dicho voy a ir a la parte lúgubre nuestra, ¿no? La parte que normalmente no le gusta escuchar a la sociedad. En el caso del capitalismo en el que vivimos, esto es por los empresarios. Es cierto que también por la eficiencia del sector público, pero básicamente por la actividad empresarial, ¿vale? Entonces, tú no puedes decir, es que por la equidad la tarta hay que repartirla y ya está, y esto es importante. No, tú tienes que hacer que la tarta sea más grande y repartir esa tarta, al menos con la misma equidad que se estaba repartiendo la tarta anterior, y si es posible, repartirla con mayor equidad. De tal manera que mañana tengamos un poquito más todos, ¿vale? Y que aquellos que están produciendo la eficiencia entiendan que para seguir incrementando la tarta tienen que dar una parte cada vez mayor de su eficiencia, ¿vale? Digamos que esta es la posición de los economistas, ¿no? ¿Qué es lo que suele pasar? Pues lo que suele pasar es que se suele sacrificar demasiada eficiencia en aras de decisiones
a veces demasiado populistas de equidad, ¿no? Pero claro, dicho esto yo te lo digo a ti porque tú me lo preguntas, ¿vale? Pero yo me cuesta mucho salir ahí afuera y contárselo a la sociedad, porque la sociedad le cuesta muchísimo entender que la tarta tenga que ser creciente, ¿no? Le cuesta mucho entender que la tarta tenga que ser creciente por dos razones. Porque la tarta tiene que ser creciente mientras seamos lo que seamos, somos lo que somos, es decir, una plaga sobre el planeta. Mientras la población siga creciendo, no nos queda otra. Es decir, los discursos o para entender todas las posiciones de decrecimiento, etcétera, tú tienes primero que hacer esta reflexión, ¿no? Y decir, oye, el principal problema no es un problema, entre comillas, de la economía, como la entendemos, sino es un problema nuestro, biológico, ¿no? Tenemos que tener que tenemos ahí la presión de la población, ¿vale? Entonces, ya esto os adelanto cuestiones con lo del PIB. Si tú quieres decrecer, realmente no es el mensaje de decrecer, sino que tienes que crecer haciendo posible que no destruyas los bienes naturales y los servicios ecosistémicos que tenemos sobre el planeta, ¿vale? Y sabiendo que esto es insostenible en el sentido biológico del asunto. Y hasta dónde vamos a estar llegando. Entonces, tenemos que hacer esa reflexión. Y esa reflexión es la que a veces no se entiende. Y lleva a lo que tú estabas planteando. Oye, si no crecemos, la tarta se va a repartir y disminuimos eficiencia, o no sabemos hacer eficiencia con los recursos naturales, la tarta se va a repartir cada vez mal y peor, ¿no? Que es lo que nos está pasando, ¿no? ¿Se pueden cambiar las cosas? Sí, claro que sí se pueden cambiar, ¿no? Pero el problema es este. Y a los discursos que digan primero repartir y luego ya creceremos, pues no se puede. El juego es complicado. La eficiencia nos hace crecer y la equidad nos hace repartir, ¿vale? Y tienes que estar cogiendo las dos piezas a la vez, las dos piezas a la vez. No queda otra, ¿vale? Entonces, cualquier discurso que sea del tipo de no, primero equidad y luego eficiencia. Es que el planteo de primero equidad y después eficiencia, aquí al menos está basado en el hecho de que presuntamente esa equidad se logra distribuyendo o repartiendo más dinero, y que ese dinero genera más consumo y que el mayor consumo genera mayor producción. Y así se nos venimos debatiendo desde el año 1945, en que la Argentina era una potencia, y hoy tenemos un país semidestruido. 40% de pobreza y 10-15% de indigencia. Un país riquísimo como el nuestro. Raúl, esto que tú dices es perfecto, es cierto, pero dentro del discurso en el cual se maneja la política, que requiere votos, y para gobernar necesitas de esos votos los consiguen con el discurso precisamente inverso al que vos racionalmente, y yo acuerdo contigo, estás planteando. Entonces, dentro de ese esquema perfecto, teórico que estás planteando y que comparto plenamente, le faltaría un ingrediente político de ver de cómo se sale de esa circunstancia en la cual tengas el apoyo suficiente para que la gente entienda que a pesar de lo mal que está, primero tienen que buscar eficiencia para tener mayor equidad. Y ese es el planteo el problema, digamos, creo que de la Argentina y de muchos países más, ¿no? Pero que no tiene, yo no le encuentro solución. Raúl, la solución existe, ¿vale?
Lo que voy a decir ahora no es ninguna posición de gracioso europeo que se pone por encima, ¿no? Simplemente pongo un ejemplo. Aquí la discusión sobre la elevación que hemos hecho del salario mínimo, ¿no? El salario mínimo lo hemos elevado varias veces en los últimos años y hemos conseguido eso que antes tú señalabas, que la parte de reparto hacia la sociedad haya hecho que no se haya destruido empleo como pronosticaban todos los agoreros. Y entonces tú me dirás, vaya, pues esto es lo mismo que predican mis políticos en Argentina. ¿Y por qué allí ha funcionado y aquí no ha funcionado? Claramente, yo te lo puedo decir, ¿con qué se está pagando esos salarios? ¿Vale? Porque en última instancia se pagan con lo que se produce, etcétera, etcétera, pero también se paga con la deuda del propio Estado y con la deuda que adquieren las personas, ¿no? Entonces, nuevamente vuelvo a lo que te decía como economista. Si yo veo que eso sigue creciendo y que es una bola, ¿vale? Mañana desconfiaré. Desconfiaré desde dentro y desconfiaré desde fuera. Es decir, la fuga continua de capitales que sucede en Argentina y, digamos, el recelo que la comunidad internacional tiene sobre los activos argentinos, ¿vale? Pero esto se soluciona así, se soluciona diciendo, lo siento, hay que regular esto, ¿vale? Lo triste de Argentina es que Argentina, encima, el tamaño del Estado, entre comillas, es pequeño. Bueno, porque el Estado argentino no es muy grande, en el sentido de que la economía argentina, el peso del Estado está entre el 27 y el 30%. La economía típica de un país europeo, el Estado pesa en torno al 50, 50 y tantos %. ¿Vale? Entonces, claro, en Argentina es muy difícil, encima con lo pequeño que es el Estado y por tanto los sistemas de seguridad que puede dar a la sociedad, decirles que no se endeuden es complicado, ¿vale? Y luego hay otro factor precioso en la economía argentina, que es lo listos que sois, en el sentido mejor del término, es decir, la acumulación de capital humano que ha habido en Argentina, ¿no? Entonces, hay mucha gente en Argentina. Hay una relación entre, digamos, niveles medios y niveles altos de educación que permite hacer cosas muy bonitas, ¿no? Y estar en muchos momentos en hacer nuevas empresas y ser innovadores, etcétera, ¿no? Entonces, esa gente tira por el lado de la eficiencia, ¿no? Pero queda rota en algún momento, esa eficiencia queda rota porque no va a encontrar en el conjunto de la economía esa capacidad de invertir en ellos y al final pues acaba donde acaba. Es decir, muchos acaban yéndose a otro sitio, ¿no? Entonces, buscar ese equilibrio es lo ideal. Pero claro, aquí llega el problema, ¿no? Que es, y esto no es una cuestión del Banco Mundial o de las organizaciones internacionales, y etcétera, etcétera. Esto ya lo hizo en España nuestro ministro Fernández Villaverde en 1900. Es decir, hay que sentarse y decir, a ver, durante un año vamos a mandar una señal muy clara, y es que vamos a gastar lo que podemos gastar. Bueno, ¿y qué pasó el año siguiente, en 1901? Que empezaron de nuevo las inversiones y empezó a confiarse en la economía. Entonces, claro, ¿eso cómo se llama en la actualidad? Un plan de estabilización. Claro, tú dile a un argentino que mañana vamos a empezar un plan de estabilización, ¿vale? Entonces te dice, no, porque ya me has querido vender esa moto varias veces y ya sabemos dónde hemos acabado. En unos absolutos sistemas de corralito de tal y cual, y no estoy dispuesto. Entonces, tenemos un drama. Y te diré lo que decía Koundés, el padre del PIB, decía, bueno, todo esto que he dicho vale para todo el mundo y para todos los países, etcétera, menos para dos países, que nunca entenderé cómo funcionan. Uno, Argentina, y otro, Japón. Porque unos no ahorran nada, uno se sabe dónde tienen los ahorros,
y porque los otros ahorran demasiado. Entonces, pero sí se puede, ¿vale? Sí se puede salir de ese asunto, ¿no? Te agradezco, gracias. Vale. Enio. Adelante, Enio. Hola, gracias Santiago. Bien, yo me uno un poco a la preocupación de Raúl, ¿no? Con nuestros países, porque, y volviendo un poco al tema central y al título de tu presentación sobre los indicadores económicos, ¿no? El PIB y la inflación. Si miramos el PIB, Brasil está en 8º PIB del mundo, junto con Italia. Si miramos la inflación, tenemos ahora mismo una inflación alta, pero también muchos países tienen una inflación alta. Si miramos el PIB, no encontramos ningún país escandinavo. Si miramos el IDH, el Índice de Desarrollo Humano, ahí se encuentran los escandinavos. Si miramos los índices de educación, ahí están los escandinavos, que no están en PIB, no están en mayores economías, no están en sitio alguno. Entonces, hemos visto, contrariamente a lo que dice Raúl, hemos visto en lo comienzo de los años 80, que cuando se aumentaba el sueldo mínimo, el salario mínimo, hemos tenido un crecimiento, hemos llegado al 6º PIB. Pero esto quizá, bien, y la verdad es que se mejoró bastante la situación de la población más pobre. Luego hemos tenido una experiencia no exitosa donde no se pensó en, es que junto con el aumento del PIB y el aumento del sueldo mínimo, de la inflación, también vino el aumento del consumo y se pudo equipar un poco más la industria. Luego esto se desmontó y no hemos pensado en mejorar la industria, pero no se logró y tampoco se logró el aumento del consumo de la población, más aún la población más pobre. O sea, estamos en este momento queriendo volver, es el plan del gobierno, volver al aumento del sueldo mínimo, volver al consumo. Al comienzo hay un aumento de la inflación y luego se intentará una vez más obtener lo que se obtuvo en el comienzo de los años 2000. Pero yo creo que cuando no se aumenta un índice importante, que es el índice de la educación de los países, como se ve en los países que realmente tienen índice de desarrollo humano elevado, yo creo que esto no es una cosa muy estable. Creo que no es muy estable, por lo menos es lo que veo a lo largo de los años, y a mí me gustaría conocer qué piensas tú sobre estas relaciones de índices. Vale. A ver, primero te voy a decir una cosa que es esencial para entender lo que tú me estás preguntando y también lo que es el PIB. Los países son fuertes por 3 razones. Siempre. Estoy hablando desde el punto de vista económico. Uno, por la gente. Es decir, un país donde la población crece siempre va a ser fuerte. Y si no es fuerte, es que algo se está haciendo muy mal. El mejor ejemplo es China. Es decir, China hizo cosas desastrosas durante mucho tiempo, pero durante otro tiempo, con un fuerte crecimiento de la población, ha hecho cosas increíbles. ¿Vale? Que ha transformado el mundo. ¿Vale? Es decir, China de 1982 a 2000 hace pasar a 600 millones de personas que vivían con $1 al día, ¿vale?, a que esas personas tengan $10.000. Nunca, no ha habido nada parecido a lo largo de la historia en el mundo. Jamás ha sucedido que el proceso sea tan rápido y, por supuesto, con tantísima cantidad de gente, ¿vale? Entonces, la población es riqueza. Lo que pasa es que hay que saber cómo hacer que la población se convierta en riqueza, ¿no? Para eso, desde luego,
quien mejor lo supo hacer quien mejor lo entendió fueron los ingleses. Acordaros lo que os contaba, al principio éramos iguales, ¿no? Cuando empieza la revolución industrial, cuando está en 1820, ellos ya tienen casi 30 millones y nosotros seguíamos en 10 o 12. ¿No? Sencillamente habíamos sido barridos por ellos. Luego, lo segundo es una cosa que antes salió cuando estaba hablando con Pedro, y es ¿cuán atractivo eres y cuánto dinero tienes? Pero sobre todo, ¿cuánto dinero te dejan? Es decir, ¿cuánto flujo de dinero llega a tu economía? Lo que llamamos en la actualidad la inversión directa extranjera. ¿No? Es decir, ¿cuánto dinero? Es cierto que muchas veces podemos sustituir eso con un esfuerzo nacional, con un esfuerzo de ahorro, o con un esfuerzo de la gente, que le podemos dar un mejor salario y que ese salario se convierta en consumo y en ahorro y que funcione así. ¿Vale? Pero hay que tener mucho cuidado porque tienes que ir acompasando. Es decir, no puedes decir, pues mañana duplicamos el salario mínimo, porque a lo mejor duplicarlo está bien, pero a lo mejor está mal. ¿Vale? Entonces hay que saber hacerlo. Y la otra cuestión de la que hace la otra riqueza es una cosa que tú has señalado, ¿vale? Y es tener algo especial, tener una riqueza especial, que puede ser o una riqueza de que estás encima de una mina de oro, o que estás encima de una riqueza natural impresionante, ¿vale? Y aquí tienes que tener mucho cuidado con lo que se llama el mal español, lo que luego se ha llamado el mal holandés, ¿vale? Que es al fin y al cabo el problema de la inflación, ¿vale? Y que es estar encima de una mina de oro te puede volver muy pobre. ¿Por qué? Porque no te educas. Porque mañana no tienes ningún interés por hacer nada. Nada más que vivir de la renta de esa mina de oro. ¿Vale? Si tienes una mina de oro, lo que tienes que hacer es educarte para que mañana, con lo que has ganado con la mina de oro, puedas ganar otras cosas. Entonces, eso se llama el mal español porque nosotros estuvimos encima de las minas más grandes del mundo, ¿no? Encima de Potosí y encima de Zacatecas, ¿no? Entonces, no lo supimos hacer. Ahora se llama el mal holandés porque fue con los yacimientos de petróleo, mientras que los noruegos, los ingleses y los daneses lo explotaron muy eficientemente, haciendo todo un nuevo sistema de explotación del gas natural y demás en esa zona, y los noruegos pasaron de ser una renta, porque los escandinavos en su conjunto, ahora hablaremos de eso, tenían una renta per cápita alta, pero los noruegos eran un poco pobres, igual que los finlandeses, ¿vale? Y al final han terminado siendo tan ricos como los daneses y como los suecos, los noruegos, porque han sabido explotar muy bien, han sido muy educados. Es decir, tanto gano con el petróleo, tanto invierto en educación. ¿Vale? Esto es muy costoso de entender. ¿Vale? Y los finlandeses es, bueno, no me ha tocado yo tengo otras cosas, hielo y bosques, ¿vale? Pero sí entiendo que tengo que ser el país más educado del mundo. ¿Vale? Entonces, tienes que tener en cuenta estas tres cosas, ¿no? La gente vale, el dinero vale y las otras riquezas valen, pero sobre todo lo que vale es la educación. Por eso le decía yo antes a Raúl, lo dramático, lo realmente dramático de Argentina es un país que tiene, por ejemplo, dos premios Nobel de física, ¿vale? ¿Cómo es posible que no, quiero decir, ya sé que estamos entre académicos y demás, y que bueno, puede ser todo tal cual, ¿no? Pero es decir, con unos índices tan buenos en muchas cosas,
¿cómo es posible que no esté en otro sitio? Yo recuerdo de joven que cuando empezaba aquí lo que se llamaba la movida madrileña, quien nos enseñaba informática eran los argentinos, ¿no? Estaban en la ola del asunto, ¿no? Bueno, cierro anécdotas, ¿no? Entonces, estas tres cosas son por las que crecen los países, ¿no? Entonces, una cosa que tú me señalabas, Enio, dices, no encuentro en el PIB agregado, no encuentras a los países escandinavos, pero el PIB per cápita, y evidentemente ahí te saldrán, ¿vale? Te saldrán primero las grandes excepciones que tienen PIB acumulado de otras partes del mundo que se depositan en sus países. Luxemburgo y Singapur, ¿vale? Esos son los reyes en el mundo, ¿no? En el PIB. Ellos tienen un PIB per cápita de unos 60.000 a 70.000 dólares. Pero luego te vas a encontrar todos los países escandinavos en el siguiente escalón que están en torno a los 40.000 dólares de renta per cápita, ¿vale? Evidentemente esto es lo que pasa todavía cuando, por ejemplo, ayer, ¿no? La economía de India ayer pasó en PIB pasó a Inglaterra. ¿No? Inglaterra son 80 millones, casi no, un poco más, pero los indios son 1.700 millones. Entonces, todavía le queda muchísimo que recorrer a ello. Y en los índices lo mismo, en los demás índices le queda lo mismo. Lo cual no quiere decir, Enio, ¿vale?, que los índices de desarrollo sean sustitutivos del PIB, ni que el PIB sea y que sea lo mismo, ¿vale? Y con lo que te voy a decir ahora me vas a entender. Hay varios países que, en cierta manera, ya ni siquiera toman el PIB como referencia. Es mucho más exacto para algunos países tomar en referencia el movimiento del dinero a través de las tarjetas de crédito. En países absolutamente ya ultramonetizados en ese sentido, como por ejemplo Dinamarca o Canadá, donde prácticamente ya no hay dinero, ya no hay efectivo, ¿vale? La información económica que tiene el Estado y las empresas sobre el flujo del dinero y la riqueza que hay en cada momento a través de los movimientos es tal que ya no necesitan ni siquiera hacer la contabilidad del PIB. Tienen todos los días la contabilidad de su economía al milímetro, ¿vale? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque el PIB no es otra cosa nada más que eso. Es la riqueza que se mueve en el mercado de un país. Y será más exacto cuanto menos corrupción tenga ese país. Será más exacto cuanto menos economía sumergida tenga ese país. Por tanto, cuando un danés coge sus tarjetas de crédito y tienen los índices, y también lo verás, que tienen los índices más bajos de corrupción y de economía sumergida del mundo, el Estado danés tiene toda la información día a día del tamaño de su mercado y cómo va creciendo y cómo va disminuyendo, ¿no? Entonces, no tiene ninguno de nuestros problemas. Nuestros problemas, la insatisfacción que nos causa a nosotros el PIB y las barreras que nos crea y los choques sociales que nos crea a nuestros países el PIB es por la tremenda insatisfacción de que el PIB nos está echando a la cara, es decir, el PIB de nuestros países nos está echando a la cara que somos países corruptos y con economías sumergidas, ¿vale? Economías sumergidas quiere decir con economías que no se está pagando lo digno, lo equitativo a una buena parte de la población y cosas peores, ¿no? Entonces, por eso sentimos tanta insatisfacción por el PIB. Pero si tú le preguntas a un danés sobre qué siente sobre el PIB, te dirá, siento nada. ¿Vale? Es un dato más que tengo ahí, ¿vale? Entonces, la insatisfacción sobre el PIB viene de eso,
de que a mí cuando todavía, el otro día, en buena medida también si estoy aquí con vosotros es por nuestro querido amigo Emilio Muñoz, con su insistencia. Emilio Muñoz, cuando seguramente estaría con vosotros, seguramente también hablaría del PIB, ¿no? Y entonces él siempre está obsesionado con que el PIB deja de medir. No, el PIB en Dinamarca lo mide casi todo, ¿vale? Pero en nuestras economías, el PIB, lo que nos está echando en cara es que las señoras del servicio doméstico no están retribuidas, la prostitución ligada a la construcción, como el último escándalo que hemos tenido aquí en Madrid, que encima está en la gente, los pueblos ricos extrayendo dinero de la parte pobre de la propia población madrileña, ¿no? A través del negocio de la droga. Y mezclado todo esto con los taxistas y con los bares y con la construcción. Es decir, lo peor, entre comillas, de la sociedad. Esos que, buscando tanta eficiencia, lo que hacen es mermar la eficiencia del conjunto y hacer que la tarta sea más pequeña. Entonces, eso es lo que nos cree. Cuando nosotros, claro, y luego te sale la economía, te sale el presidente del gobierno y te dice, estamos creciendo el PIB tal y cual, ¿y qué me quieres decir con que estoy creciendo al 1,5 y tal y cual? ¿Vale? Sí, cuando salgo a la calle veo esos problemas y veo estos asuntos y no sé si realmente ¿quién está creciendo al 1,5? ¿Los constructores? ¿Yo? ¿Dónde está la parte de la equidad de 1,5 si cada vez el índice de desigualdad en España va bajando? Que es también lo que te pasa a ti en Brasil. Entonces, y claro, y a continuación baja el índice de felicidad, porque el índice de felicidad está muy claro. ¿Cuándo baja el índice de felicidad? Cuando sientes que mañana las cosas van a estar peor porque los que están cerca de ti están bajando en la escala social o porque ves que hay un entorno inmediato cerca de esos que están cerca de ti que están bajando en la escala social. Entonces te dices, oh, me va a tocar, me puede tocar en algún momento. ¿Vale? Entonces tu índice de felicidad baja porque no hay medidas de equidad. Tú eras, Enio, más feliz cuando subieron los índices de alfabetización y cuando subieron las condiciones sociales de las favelas que ahora. Sin lugar a dudas. ¿Vale? Y posiblemente a lo mejor ahora ganas más dinero que cuando eso estaba. Pero eres más infeliz porque has visto que en los últimos años no se ha solucionado nada de ese, no se ha mejorado nada de ese asunto. Y eso inevitablemente va en la merma de tu productividad y va en la merma de los recursos naturales y de la utilización eficiente de los bienes ecosistémicos, de los servicios ecosistémicos de tu sociedad. Claro, me dirás, este Santiago no deja de pontificar, ¿no? Igual que nosotros, es decir, nosotros tenemos un drama tremendo. Aunque somos el segundo país que sabe aprovechar mejor el agua de este planeta, estamos a punto de cargarnos. Estamos en una situación que no sabemos si nos vamos a cargar el Doñana o no. ¿Vale? Es nuestro Amazonas particular, ¿no? Santiago, sí, estamos de acuerdo. Oye, Oladis también quiere hablarnos, pero vamos. Solo para completar la discusión, sí que estamos de acuerdo, sí que entonces que el PIB no es un buen índice, ¿no? Pero no es un buen índice, Enio, para nosotros. ¿Vale? No, pero no, digo que si coges los mayores PIBs, si ves Estados Unidos, China, Japón, el único es Alemania que se pone como índice de desarrollo humano alto, pero sí, todas las mayores economías del mundo no están entre los 10 mayores índices de desarrollo humano. Mira que las mayores economías no tienen mayores índices de desarrollo humano. No sé si son más felices o no, porque esto de la felicidad también es algo que
que es complejo, ¿no? Quizá Bueno, los pobres pueden ser más felices que los ricos, esto ya es una cosa distinta, pero índice de desarrollo humano hay montones de cosas y pienso siempre en ello. Y no veo, y quizá creo por lo que veo que ninguna de las mayores economías del mundo van a ser estarán un día entre los 10 países con mayores desarrollo humanos, porque he tenido la oportunidad de vivir en países de grandes desarrollo de economía y por lo que he visto no tienen grandes desarrollos humanos. A ver, te respondo a ello. Te voy a responder, a los economistas nos gusta hacer mucho lo que llamamos también, podríamos llamar, es decir, dar la vuelta a la tortilla o hacer el contrafactual. Vale, no voy a hablar en positivo sobre el desarrollo humano, te voy a hablar en negativo. Lo que llamamos muerte por desesperación. ¿Vale? La muerte por desesperación es que tú de pronto mañana tienes un problema en el trabajo. No es serio, tal cual, pero empiezas a tomar paracetamol o ibuprofeno. ¿Vale? El problema sigue subiendo porque tu adecuación o tal, no sabes por dónde seguir, tal y cual, y ya empiezas a tomar ansiolíticos. Ojo, te diré que el campeón del mundo en consumo de ansiolíticos es este país, España. Tenemos el mayor índice de consumo de ansiolíticos. Luego pasas de los ansiolíticos, pasas a, digamos, en las recomendaciones de antidepresivos, etc. ¿Vale? El mayor consumidor de antidepresivos del mundo, per cápita, ¿vale? Siempre nos gusta darlo así, es Estados Unidos. ¿Vale? Y sigues en esa cadena, etcétera, 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 ¿vale? Y el último remedio que te tomas es que te suicidas. Entonces, ahora, Enio, no te estoy hablando desde el lado positivo del índice, te estoy hablando desde el desastroso. También está en el índice, porque el índice, el 30% del índice de desarrollo está pesando sobre él la esperanza de vida, ¿vale? Que eso en España nos hace estar relativamente bien, pero si lo miramos por la parte negativa, España tiene un serio problema. Es decir, cuando dice, es que en España la gente es infeliz, ¿por qué salimos tan mal? Nosotros salimos en torno a las posiciones entre las 20 y 30, ¿no? Decimos, ¿cómo es posible? Pero si en España estamos todos felices, estamos todos de tal y cual. No, perdona, en España es el mayor consumidor de ansiolíticos del mundo, ¿vale? Entonces, este es un problema serio. Siendo el mayor consumidor de ansiolíticos, dice, sí, pero es que los daneses y tal y cual se emborrachan, tal cual. Sí, pero no están consumiendo ansiolíticos, no están en la cadena. El país que menos productos farmacéuticos consume es Dinamarca. ¿Vale? Entonces, la relación está muy directa. Entonces, ¿por qué se produce esto? ¿Vale? Pues volvemos a lo mismo, al factor de capital humano. ¿Vale? ¿Qué les pasa a las grandes economías? Las grandes economías, que además son muy dinámicas, funcionan con lo que nosotros llamamos, de un economista que se llamaba Schumpeter, la destrucción creativa. ¿Vale? Que es, bueno, entonces lo voy a poner en plan moderno. Las súper pequeñas startups muy agresivas y muy rompedoras, etcétera, rompen el mercado a las grandes compañías y se hacen con el mercado con innovaciones muy potentes. Estoy hablando de California, ¿vale? De Texas, de Houston, de Boston, etcétera, etcétera. Y entonces todas estas lo rompen y tal y cual, y entonces las grandes compañías se ven abocadas a tener que reinventarse o cerrar, tal cual. Vale, pero todo esto es el cinturón del óxido de Estados Unidos o el cinturón en torno a París, etcétera, etcétera, donde la población empieza a decir, mañana no tengo trabajo, y empieza a tomarse como mañana me han puesto una cosa que no sé si voy a trabajar todo el año, ¿vale? Vale, ¿y qué hago desde el jueves? No lo sé, pero tengo un dolor de cabeza horrible, me voy a tomar un paracetamol, ¿vale? Entonces esta es la vía hacia la mortalidad por depresión, ¿vale? Y te doy el dato final, ¿vale? Espérate, que le tengo que decir. Me quedo, ¿vale? Vale, es muy urgente y sí. luego...
Tengo que empezar a vigilar. Vale. Gracias. Luego ya salgo. Es que vivo en un sitio, el centro mío cierra a las 9, entonces tengo que avisar que no den la alarma, porque si no cuando salgo sonaría todo, ¿vale? Perdonad. Entonces, si tú coges las estadísticas de mortalidad en Estados Unidos, ¿vale? Verás que desde que empezó esto de la revolución, de las tecnologías, tal y cual, la población blanca con estudios por debajo de la educación secundaria, es decir, que no han terminado el high school, ¿vale? La población norteamericana blanca tiene el mayor índice de suicidios de antidepresivos y de ansiolíticos de la población norteamericana, superior al consumo incluso de ansiolíticos del conjunto de la población española, ¿no? Entonces, tienen el mayor consumo, ¿no? Y lo increíble de todo esto es, ya, pues joder, ¿cómo estarán la población de origen negro? Lo he dicho inapropiadamente. Las otras etnias, ¿vale? De procedencia hispanoamericana y demás, pues están mejor, ¿vale? Que era lo que tú decías. Están mejor, ¿por qué? Porque ellos venían de menos a más. Y el Estado, aunque sea muy precario, el Estado norteamericano en asegurar tal cual, ha puesto medidas de inserción para esas minorías, ha hecho cosas, etc. ¿Vale? Entonces esa población, ¿vale?, no solamente no se suicida como los blancos, sino que sus índices de suicidio van bajando. Mientras que los de los blancos que se han quedado atrás siguen subiendo, ¿vale? Y esto, claro, aquí salgo de economista y me voy a sociólogo barato. Y estos son los votantes de Trump. ¿Vale? Y son los votantes de Le Pen aquí en Francia. ¿No? Entonces, la cuestión está ahí, ¿vale? No sé si me he extralimitado o demás, pero... Ya, no, Santiago, es muy interesante, pero eso de que te hayan dado la alarma a las 9... No, yo encantado. Yo puedo estar aquí hasta... Yo he estado aquí hasta las 12 de la noche, o sea que no te preocupes. Ya, no, pero podemos escuchar a Oladis, si te parece, tienes la jornada mañana y lo cerramos. Y en todo caso, si no tuvieras inconveniente, seguimos otro día, porque sigue estando por ahí el tema. Entonces, si te parece, Oladis pregunta, ella te dirá dónde está y de dónde viene, y entonces lo dejamos aquí y seguimos otro día. Si no, yo me voy a sentir un poco agobiada contigo. No, primero, no te sientas agobiada, yo estoy encantado, vosotros tenéis el horario allí, entre comillas, mejor que el mío, pero yo estoy feliz aquí, ¿vale? O sea que no os preocupéis. Oladis, no te oigo, pon el micrófono. No, no está. Sigue sin... No, tu micrófono sigue cerrado. Hay que abrir el micrófono, Oladis. Abajo a la izquierda, normalmente. No, es que creía que era aquí. Ahora sí. Está bien, gracias. Bueno, buenas tardes, buenas noches para usted y mucho gusto, encantada. Bueno, yo soy venezolana y gracias a la situación de mi país, ahorita me encuentro en Estados Unidos, ¿no? Entonces, quería escuchar su opinión sobre, no quizás específicamente Venezuela, sino los países latinos, porque es que hemos seguido el mal ejemplo de un país que ya tiene muchísimos años en muy graves situación y que lo están copiando en Latinoamérica, ¿no? Entonces, por mucho que, por ejemplo, usted hablaba de México, que se veían algunas cosas positivas
Es que ese es el problema con este tipo de políticos, ¿no? Que dicen discursos en donde mucha gente se lo cree y empiezan a hacer cosas que entre comillas son buenas, pero que al final se van en contra de nosotros, de la humanidad, ¿no? E indudablemente perjudican a otros países. Entonces, ¿qué piensa usted? ¿Cuál es su pensamiento sobre esta? Es como una bola de fuego, ¿no? Porque primero Cuba, después Venezuela, después Argentina, después Colombia, Chile, Brasil. O sea, y seguimos y no vemos que las cosas echen para atrás, ¿no? Sino al contrario. Dos cosas. Primero, entiéndeme lo que voy a decir ahora, porque es una cosa que a veces los economistas también hacemos, y te voy a contar una anécdota y con esto lo vas a entender. Hace muchos años un profesor genial que había aquí, que se llamaba David Anisi, me dijo, oye, cuando yo esté dando mi conferencia, como están los pesados de derecho, que son muy pesados y siempre empiezan a sacar todas sus cosas de las normas y de las leyes y tal y cual, cuando haga la intervención, y ya habíamos hablado de uno de ellos, ¿no? De un catedrático de aquí de la Universidad de Salamanca, dice, interven tú y ponte en plan economista ultraliberal, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces hice la intervención y había una estudiante al lado mía que dijo, pero por favor que alguien calle a ese hombre tan malo, ¿vale? O sea que por eso ahora lo que te voy a decir, entiéndelo en ese sentido. Mira, Oladis, nos estáis haciendo el favor más grande que se ha hecho nunca en la vida. Es decir, muchas gracias por lo que estáis haciendo en Venezuela, porque incluso ha habido momentos en que al año han estado entrando en España 300.000 venezolanos, de los cuales es cierto que han venido algunos que no eran de, digamos, que eran clase acomodada y que no venían con capital humano, pero es que han venido, de esos 300.000 han venido 150.000 todos los años, que eran vuestros ingenieros, vuestros científicos, etcétera, etcétera, y que, oye, parte de ese 1,5 de crecimiento económico, una décima me apostaría a que tiene nombre venezolano en mi país, ¿vale? Como antes se le decía a Ennio, un país tiene esas tres riquezas. Tiene la riqueza del dinero, tiene la riqueza de la gente y tiene la riqueza del conocimiento, que tiene que tener mucho cuidado con la riqueza natural que tiene, ¿vale? Cuando la gente se va, cuando los capitales se van, ¿vale? Lo que están anunciando es un periodo de pobreza, ¿vale? Como tú muy bien has señalado, Gladys, hubo un momento que repartir la tarta era necesario. Es decir, estaremos en ello, que había un grado de desigualdad en la economía venezolana y una falta de acceso por parte de muchas partes de las clases sociales, que era necesario replantear el reparto, ¿vale? Pero claro, esto volvemos a lo mismo de antes. Estas cosas hay que hacerlas muy bien, ¿no? Porque si no las haces bien, te cargas la tarta. Y es lo que ha pasado en Venezuela. La tarta se ha cargado, ¿vale? Y como el sistema, y esto voy a ser muy brutal, ¿vale? Lo voy a decir ahora. Como el sistema de autovigilancia no llega hasta el sistema cubano, la gente se va. Con lo cual, ni siquiera tienes el remedio cubano de que puedes mantener dentro a la gente de la isla, entre comillas, ¿vale? Sino que vosotros sencillamente os vais, ¿vale? Y no se va, y como todo en la inmigración, no se va la persona que menos recursos físicos, mentales y económicos tiene, sino que se va
la gente que, como se dice, todos los caminos llevan a Roma, pero hay que saber leer el cartel de Roma. Para emigrar hay que tener al menos un cierto bagaje cultural y demás, ¿no? Entonces, pues, ¿qué quieres que te diga? Mi centro está lleno de, como digo yo, pateras académicas, ¿no? Gente venezolana que vino hace tiempo y que sencillamente nunca más han podido volver. ¿Por qué? Porque ¿a dónde volvían? ¿No? Han preferido estar aquí durante un tiempo de todo. Mientras estaban haciendo el doctorado, eran camareros, eran pasteleros, eran operadores de telefonía, etcétera, etcétera, y alargaban lo más posible el permiso que les dábamos como estudiantes. No terminaban nunca la tesis porque su única esperanza era no volver a su país. ¿Y dónde acaba esa gente? Bueno, dramáticamente no somos un sistema muy duro, ¿vale? Y no los hacemos inmediatamente, no le decimos, bueno, pues vas a entrar en el sistema tal y cual, pero terminan siendo profesores de instituto o montando sus empresas, etcétera. Por tanto, vuelvo a ser tan irónico como eso, como la parte lúgubre de esta ciencia, ¿no? Muchas gracias por lo que estáis haciendo, nos estáis haciendo ricos. Es muy irónico, pero es así. Muchas gracias. Lo digo. ¿Habéis visto la parte lúgubre de esta ciencia? Sí, sí. Santiago, la otra cosa que decía Oladis, pero vuelvo a decir, yo creo que es mejor dejarlo ahora y seguimos otro día, está en el tema de los países latinos, ¿no? O sea, esta maldición es de los países latinos, ¿tiene algo que ver o hay alguna, por ejemplo, puede haber con alguna de las organizaciones supranacionales que se tiene, tanto a nivel la OEA, ¿no? O alguna de ellas, a lo mejor me confundo, puede hacer algo porque habiendo tanta gente con buena cabeza económica en América Latina y también en España, tampoco nos luce el pelo suficientemente respecto de otros países, ¿no? Yo creo que esa es la pregunta de Oladis, ¿no? ¿Tenemos solución? Que te preguntaba. Sí, sí, evidentemente tenemos solución. Claro, al fin y al cabo está la pregunta desde el principio, ¿no? No hagas ninguna medida que vaya contra la eficiencia y a la gente que quiere sacar adelante la eficiencia, por favor, no hagas ninguna cuestión que vaya contra la equidad, ¿vale? Y esto es muy fácil y esto lo desarrollaron los franceses a principios del siglo XX, lo tenían muy claro. ¿Qué es esto? Pues es así de sencillo. Muy bien, mire, usted está produciendo un problema social, ¿vale? Su actividad económica está muy bien, ¿vale? Pero está produciendo un problema social de tipo de está contaminando o está creando una distorsión muy rápida en el mercado laboral, etcétera, etcétera. ¿Vale? Estamos con ello, ¿no? Usted es consciente de esto, ¿no? Sí, vale. Vale, yo no le voy a prohibir la actividad, pero le voy a pedir que mañana su actividad vaya y haga todo lo posible para que ese perjuicio que está haciendo al conjunto de la sociedad sea menor. No le digo que desaparezca, porque ya sé que eso es muy complicado, pero que desaparezca, ¿vale? ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues haciendo lo que llamamos los impuestos pigunianos, porque fue Pigou el que desarrolló esto a principios del siglo XX en Francia. Mire, si mañana usted consigue que la contaminación sea un poco más baja de sus chimeneas, o que sus trabajadores tengan una situación laboral mejor, o que el pueblo tenga una educación más aceptada, o que ese daño que está produciendo, tanto social, económico o tal, sea menor, yo le bajo los impuestos.
pero si no lo hace, le subo los impuestos. ¿No? Y con esta medida tan sencilla, las cosas funcionan mucho mejor. ¿Vale? Eso sí, a lo que antes me preguntabais ahora, ¿vale? Y si lo haces a la finlandesa, ya te cagas, ¿vale? Porque en Finlandia ninguna multa, ni ningún impuesto, ni nada se paga, no hay unas cifras concretas, sino que hay unos tantos % en función de la renta. ¿No? De tal manera que si tú te saltas un stop con un Maserati y tienes de renta 60.000 euros, pues puedes estar pagando 6.000 euros o dólares de multa. Y si te la saltas con una bicicleta y tu renta es de 1.000 euros, pues pagas 20 euros. ¿Vale? Entonces, si combinas esas dos cosas en la sociedad, vas a tener una sociedad deliciosa. ¿Vale? Entonces, claro, pero el problema es quién la combina, porque el problema es que en nuestros países las personas que gobiernan y que tienen quizás las máximas decisiones, ahí es donde está el problema, donde tenemos actualmente el problema. O sea, yo pienso que nuestro problema grave es que somos muy cómodos en Latinoamérica. Hasta que no nos toca a nosotros, no participamos de tratar de ir en contra de lo que sabemos que no se está haciendo bien. Por lo menos en mi país pasó así. O sea, no nos unimos, no fuimos unidos como para salir del problema en su oportunidad. Y es lo que está pasando ahora en otros países. Sí. Ya nosotros tenemos 22 años y así vemos que las cosas progresan en contra de lo que debería ser. Sí, dos cosas te voy a decir. Uno, yo casi lloré con un programa documental de los cubanos en Canadá. ¿Vale? Era un programa sobre los cubanos en Canadá. ¿No? Gente que evidentemente había estado luchando por toda la revolución que se hizo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Y entonces hablaban, dice, ¿pero qué es? ¿Dónde está la Cuba por la que yo luché? Y entonces te dicen, aquí, en Canadá. ¿Vale? ¿Qué era por lo que yo luchaba? Por un Estado que me dé las condiciones tal igual, un Estado que independientemente de mi tono de piel no haga ningún distingo, un Estado que me asegure que mis hijos, pase lo que me pase, sea lo que me pase a mí, mañana estarán bien. ¿No? Eso era lo que yo quería en Cuba. ¿No? ¿Y por qué no sucedió eso en Cuba? Entonces lo decía, ¿vale? Lo decía así. Porque los intereses bueno, sí, las cosas van mal, pero mañana puedo ganar esto. Y ya con esto salgo adelante, ¿vale? Fueron haciendo que el conjunto destrozásemos todo. Entonces, la ambición del día a día no nos dejó ver que estábamos destrozando el país. Y con esto, en cierta manera, te respondo también a lo tuyo, ¿no? Claro, si tú no puedes asegurarte, o sea, un Estado no es nada si no asegura dos cosas al conjunto de su población. Y es al conjunto de su población, no a una parte de la población y a otra no. Y es la justicia y la seguridad. Ya sé que esto puede ser que me puedes decir, oye, te ha salido la vena liberal por todos los poros de tu piel. No, es la vena ilustrada, es la vena de la Revolución Francesa. ¿Vale? Es decir, los franceses dicen igualdad. ¿Vale? ¿Pero qué dicen igualdad? Igualdad ante la ley, cojones, perdón la expresión, ¿no? La igualdad ante la ley, todos somos iguales ante la ley. ¿Vale? Es decir, no puedes hacer ninguna discriminación por ningún tipo de cuestiones. ¿Vale? Entonces, tienes el principio de igualdad. ¿Vale? Y luego tienes el principio de esto está así, ¿no? Y para tener el principio de igualdad, tú necesitas darle seguridad a la gente, ¿no?
Porque si no tienes la seguridad, la gente no va a tener, no es nada, el resto no funciona, ¿vale? Y entonces ya puedes poner todos los sistemas de solidaridad y de fraternidad que quieras poner en adelante. Entonces esto es así, esto es Francia, esto es la revolución, la ilustración de la que todavía somos herederos. Si tú no le das a la gente igualdad y seguridad, nunca le podrás dar fraternidad. ¿Vale? O dicho en términos modernos, ¿vale? Si tú no le das a la gente la seguridad y la igualdad ante la ley, nunca podrás poner medidas, entre comillas, sociales de comunismo o las que quieras poner. Es antitético. Y lo primero es lo primero. Entonces, no, ¿vale? Y si me pones cualquier tal, yo entonces te diré, pues mira Canadá o mira a Dinamarca, etcétera. Ya sé que me puedes decir, bueno, pues los daneses son unos fachas del copón, sí, vale, bien. ¿No? Pero independientemente de eso, si tú no pones esas dos cuestiones antes, tú no podrás empezar a hacer el reparto social, etcétera, 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 etcétera. ¿No? Bueno, os he dado una chapa. No, que espero que los demás entiendan que cuando, bueno, yo cuando alguna vez hablo contigo, pues me fascina, ¿no? De los temas, y espero que hayan interesado mucho estos temas a todos los que están escuchando hoy. Si te parece también, porque como está grabándose y demás, para los que lo quieran escuchar, lo dejamos aquí. Vale. Y, sin embargo, dejo pendiente el famoso tema que una vez que hablé contigo me dejó muy sorprendida, lo recuerdo para animar a los demás, que es el tema de la inflación, cuando saliendo de la pandemia, de repente aparece la inflación. Y tú dijiste, no me acuerdo cuál era la frase, pero yo lo entendí. Dices, claro, aquí están los grandes movimientos del mundo de que mueven esto, que ahora que se les acaba la pandemia, sacan otra cosa, ¿no? Claro. Entonces, a mí me parece muy interesante el cómo tú lo interpretas. Dejamos el tema de la inflación y de cómo se mueve la inflación a nivel mundial para otra sesión. Simplemente daré una nota. Simplemente así un apunte muy rápido, ¿vale? Yo os he explicado la inflación así en términos históricos y tal y cual, ¿vale? Pero la inflación siempre tiene el disparador primero. Y el disparador primero siempre lo hacen los que les encanta crear escasez, ¿vale? Los disparadores de las inflaciones son los creadores de escasez, ¿vale? Entonces, luego podremos entrar en lo que llaman inflación de segunda ronda, los salarios y tal y cual, y tal cual. Sí, vale, muy bien. Pero pregunta primero quién disparó la inflación, ¿vale? Entonces, nada, lo dejamos ahí para el tipo serie de televisión. Bueno, pues Ennio y Pedro, os toca cerrar la sesión. Yo agradecerte mucho, Santiago, lo he disfrutado muchísimo y espero que los demás también. Claro que sí. Ennio, si quiere cerrar yo y luego doy solo un anuncio final. De acuerdo. Bien, al Compact Internacional, doctor Santiago, le agradece muchísimo por este momento que has dedicado a nuestra asociación y nuestros asociados en toda Iberoamérica. Muchísimas gracias, ha sido muy interesante, lo puse ahí en los comentarios. Además, me encantó la forma también como lo hicimos. Creo que estuvo fenomenal. Muchas gracias, espero que esta sea la primera vez de otras veces que sea posible que estés con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y a la asociación por haberme invitado. Gracias, señor. Y bueno, yo también me uno a este agradecimiento, Santiago. Estoy seguro que la parte 2 se va a poner excelente. Y bueno, aprovechando que ahorita abrimos varios más nuestras cámaras, Natanael nos va a hacer el favor de tomar una foto para nuestros medios, los que estaban por allá, si pueden abrirlas también. Y bueno, de anuncios muy rápido, y ustedes ya saben que el próximo martes 25 de abril inicia nuestro curso de prevención de problemas patológicos.
para que lo distribuyan la información, inviten a medio mundo y pronto, una vez que Mari Carmen haya hablado con Santiago, tendremos la segunda parte que se antoja excelente también. Muchísimas gracias. Natanael, tú nos avisas si ya tomaste la foto. Ya la tomé. Perfecto. Entonces, terminamos la grabación. Y un abrazo a todos. Placer. Gracias. Ha sido un placer.